Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. El misterio de la Santa Cena revelado, parte número 4. Quizá usted no había pensado que había algún misterio detrás de la Santa Cena, porque es algo que el cristianismo lo ha practicado durante muchísimo tiempo de una misma forma. Así fuimos enseñados todos a través de la Iglesia Católica. Así, la Iglesia Católica lo recibió del judaísmo y, por lo tanto, lo hemos estado practicando sin cuestionarlos si eso que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Bueno, había una situación con la Iglesia gentil, de la cual el apóstol Pablo estaba tratando de prevenir que ellos no cayeran en esta situación. Lo que es la idolatría, lo que era la codicia, lo que era la fornicación espiritual, lo que era poner su confianza en los símbolos. Entonces, había un desconocimiento. Ante el desconocimiento de la iglesia gentil en cuanto al origen, o sea, de dónde viene, cómo es, cómo se hacía, y forma de celebración de la Santa Cena o Pascua judía, algo muy interesante sucede. Y aquí es donde prestamos atención al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no conoció a Jesús de Nazaret, no conoció a Jesús según la carne. Y él dice algo aquí bastante importante. Recuerde que estamos dándole seguimiento a la enseñanza que trae el apóstol Pablo con respecto a la Santa Cena. No solamente Pablo enseñaba que Cristo, nuestra Pascua, había sido sacrificada y ahora deberíamos de celebrar, sino que también él estaba enseñando en 1 Corintios 10 que no se debía de poner la confianza en los símbolos, sea este bautismo en aguas o sea este Santa Cena. Pero como él no conoció a Jesús, tampoco fue parte de aquellos 12 discípulos que habían caminado con Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí el apóstol Pablo lo que dice es: lo que yo les voy a decir en este momento, lo que yo les digo es porque yo lo he recibido del Señor, no porque me lo han contado, no porque lo he aprendido de hombre alguno, sino porque el Señor mismo me lo ha dejado saber referente a este tema, el tema del bautismo y el tema de la Santa Cena. Es así como el apóstol Pablo comunica a los corintios las instrucciones más antiguas que sobre este tema existen. O sea, el apóstol Pablo se va a través del tiempo y es llevado por el Señor a tal manera que el Señor le deja conocer qué es lo que sucedió ahí, qué es lo que se dijo, de tal manera que él pueda aclarar el tema que él está presentando a los corintios. Entonces, el apóstol Pablo no estaba repitiendo algo aprendido de hombre alguno. Por el contrario, los detalles aquí explicados no fueron enseñados en ninguno de los evangelios escritos por los discípulos de Jesús de Nazaret. O sea, el apóstol Pablo incorpora detalles que no están escritos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Razón tiene él de decir: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La fuente o revelación de lo que ocurrió entre Jesús y sus discípulos en aquella cena privada no provenía de nadie más que la boca del mismísimo Dios. Sí, Jesús tuvo una cena con sus discípulos, fue una cena privada entre ellos porque era su última cena. Y al apóstol Pablo se le permite entrar a lo que ahí sucedió a través de la revelación de Dios. De tal manera que él dice entonces: porque yo recibí del Señor lo que ahora les estoy diciendo. Y no es extraño, porque cuando hablamos de recibir del Señor, estamos hablando de la boca misma de Dios, estamos hablando del llamamiento del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 22, verso 14 dice: y él dijo, Ananías es el que estaba hablando con el apóstol Pablo, y él dijo:
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ese fue el llamamiento del apóstol Pablo, que no solamente viera al justo como le vio en algún momento cuando iba camino a Damasco y que oyera su voz, sino que de su propia boca recibiría las instrucciones. Por eso que es muy importante, amados, poner atención a lo que estamos hablando aquí con respecto a la Santa Cena y bautismo en aguas, porque esta misma enseñanza involucra ambas cosas. No poner la confianza en exceso en los símbolos y conocer cuál es el significado o a dónde apuntaban estos símbolos para no caer en idolatría, para no caer en fornicación, para no caer en codicia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, las instrucciones apostólicas son que cada vez que ellos comieran de aquella copa, la que ellos tenían ahí al frente, y de aquel pan, o sea, de aquella ceremonia, de aquel rito que estaban celebrando, recordemos que estábamos antes de la consumación del sacrificio, y Él les dice, cada vez que ustedes hagan esto, están anunciando la muerte, porque la muerte no había llegado, pero dice hasta que Él venga. Esta es una parte muy importante, interesante, poner atención. Lo primero que debemos de establecer con toda firmeza es que la cena del pan y la copa de vino estaría autorizada solo hasta su regreso o hasta que Él venga, ¿sí? La muerte del Señor anunciáis cada vez que ustedes hagan esto y tomen esta copa y tomen este vino hasta que Él venga. Enseñarlo de otra manera sería quebrantar las escrituras y desviarnos de la verdadera interpretación bíblica. La bienaventuranza. Hay una bienaventuranza que tiene que ver con este tema. Ponga atención porque es bien interesante. En Lucas capítulo 14, verso 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, hay una bienaventuranza de aquella persona que coma pan en el reino de Dios. Interesante saber que nosotros podamos ser bienaventurados por comer el pan, por comer el vino en el reino de Dios. Bueno, pero aquella copa y aquel vino era una celebración hasta que el Señor venga. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que ustedes hagan esto, la muerte del Señor anunciáis, porque no había venido. Pero dice entonces el mismo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya el reino estaba cerca. Y el mismo Señor había dicho, no volveré a comer hasta que sea en mi reino. No volveré a participar de esto, sino en mi reino. Y está la bienaventuranza del que coma pan en el reino. Y Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 11:20, ciertamente el reino de Dios ha llegado, ¿sí? Ya Él estaba declarando por la fe en lenguaje posicional y consumatorio que el reino de Dios había llegado espiritualmente hablando. O sea, estamos hablando aquí de la presencia, de la venida, de la llegada, de la parousia. Eso significa la venida, parousia, llegada, la presencia. Ya estaba ahí. No se había consumado todavía el sacrificio expiatorio, no se había consumado todavía la Pascua, pero el reino estaba cerca y el reino ya estaba en medio de los hombres. Lucas 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Amados, qué gozo es que tú y yo estemos comiendo pan, celebrando la Santa Cena, partiéndonos como pan, con panes de justicia, de verdad, de amor, de unidad, de comprensión. Eso es Santa Cena. Romanos 14:17, porque en el reino de Dios no es comida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son las instrucciones apostólicas de lo que es el reino de Dios.
bienaventurado el que participe del pan en el reino de Dios. Pero Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que ese pan es un pan de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Así es que estamos mirando aquí el significado espiritual de lo que es la Santa Cena y también del bautismo en aguas, porque tiene que ver, está relacionado. El apóstol Pablo comienza en 1 Corintios 10 hablando acerca de aquellas dos grandes ceremonias de los cuales los padres judíos habían participado, y él dice, a ellos de nada les sirvió porque quedaron en el desierto, y estas cosas han sido escritas para que nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos corregir, para que a ustedes no les suceda lo que a vuestros padres os sucedió. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas son las instrucciones apostólicas que Pablo recibe de la boca del Señor, porque Él dice, lo que yo recibo les digo, es lo que Él estaba recibiendo porque Él no había estado presente en esa cena. Entonces, la cena está autorizada solamente hasta que Él venga. El regreso, la presencia o parousia del Señor. Mateo capítulo 16, verso 2. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Recuerdan? Como dijo Jesús, así, varones galileos, dijeron los ángeles, ¿qué estáis haciendo aquí? Así como ustedes han visto que ha sido oculto en las nubes, de la misma manera como oculto vendrá. Se ocultó de la vista de ellos y de esa misma manera vendría oculto en las nubes de gloria y de poder, hablando nuevamente posicional y espiritualmente. De tal manera entonces que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán. Eso se lo dijo a los discípulos. Ustedes no gustarán la muerte. O sea, algunos estarán vivos hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces la celebración era hasta ¿cuándo? Hasta que Él venga en su reino. Y Jesús dice, ustedes van a estar todavía vivos, algunos de ustedes, cuando van a mirar mi presencia, mi parousia, mi gloria, mi venida, mi regreso espiritual eterno. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 10, verso 23. No solamente algunos de ellos estarían vivos para su regreso, sino que también algunos de ellos no habrían, o más bien los discípulos no habrían de haber terminado todavía de recorrer la ciudad de Israel antes de que el Hijo del Hombre fuese manifestado en su reino. La explicación sobre este pasaje y el retorno de nuestro Señor y su reinado sobre su iglesia nos la da el nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones, página 628. ¿Qué es lo que dice entonces este nuevo comentario bíblico en la página 628? Dice, esto debe referirse a un acontecimiento muy importante que vindicará el nuevo sentido de valores. O sea, cuando Jesús dice, algunos de ustedes estarán vivos antes de que el reino de Dios se manifieste, todavía algunos estarán vivos, todavía ustedes no habrán terminado de recorrer las aldeas de Israel antes de que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces, en la explicación teológica que nos da este nuevo comentario bíblico, dice, eso se refiere a un nuevo sentido de valores, o sea, las cosas habrían de cambiar de aquello que era temporal, relativo, por vista, material, a lo que era espiritual y eterno, de tal manera que había un nuevo sentido de valores, y de esto se trata todo lo que es 1 Corintios 10 y esta sección de 1 Corintios 11 que estamos hablando acerca del nuevo sentido de valores y conocer a Dios a través de la fe y no solamente a través de los símbolos, no solamente a través de las sombras, no solamente a través de las prácticas de las fiestas judaicas, sino conocer a dónde nos llevaban, hacia dónde apuntaban todos estos símbolos para no caer en fornicación espiritual, para no caer en codicia, para no caer en idolatría. Tal como su resurrección, Romanos 1:4 y el Pentecostés. Entonces, esta venida, este regreso, esta parousia se refería a una gloria que se habría de manifestar, tal como se explica en Romanos 1:4 y en Hechos capítulo 1, verso 8.
¿Está el reino de Dios entre nosotros por Jesucristo o todavía lo estamos esperando? Esa es la gran pregunta que nosotros deberíamos de hacer. No estamos diciendo que la gloria de Dios no se vaya a manifestar una vez que partimos de este cuerpo, porque una vez que partimos de este cuerpo existe otra transformación. ¿Cuál es la otra transformación? Que este cuerpo se queda, pero el cuerpo es transformado. Entonces la carne y la sangre se siembra y nace un nuevo cuerpo y una nueva gloria espiritual. Pero en cuanto al reino posicional, espiritualmente y por la fe hablando, ya está en medio de nosotros, porque así lo anunció el Señor. La bienaventuranza de comer pan en el reino, ¿se debe tomar literal o simbólicamente? Entonces, aquella bienaventuranza, bienaventurado el que coma pan en el reino, es algo que tenemos que estar esperando, que haya un pan con mantequilla o no sé, con café o vino, pan y vino, literal, en una mesa, o era un simbolismo que trataba acerca de la justicia, el gozo, la paz, el compartimiento, la comunión, sí, porque la cena es comunión, es unidad, es amor, es misericordia, es gracia. Bueno, llegamos entonces al final. No se pierda la parte número 5. Esta es una sección de 6 capítulos y estoy seguro que le van a ser de mucha bendición. Sobre todo, amado, comparta. No se deje esta gloria, este conocimiento o esta bendición solamente para usted, sino comparta, porque hay muchas personas que necesitan hoy probar. Los israelitas habían participado del agua y de la nube que les seguía, que espiritualmente era Cristo, pero ellos solamente habían mirado el agua y solamente habían mirado la nube física, pero no habían conocido a aquel que estaba detrás del agua y de la nube física, que era el Cristo. Y de él es el que nosotros hoy participamos a través de esta gloria, a través del conocimiento y el entendimiento de la revelación de sus misterios.